Quiero charlar con Jorge Hefner, que es especialista en inmunología, sobre la posibilidad de una segunda ola de coronavirus, porque el ministro de Salud bonaerense, Daniel Goyan, y quien es coordinador de la unidad de coronavirus del CONICET, Jorge Hefner, coincidieron en la necesidad de mantener el protocolo anticoronavirus para evitar que haya rebrotes significativos de COVID-19 en marzo o abril de 2021. Claro, la película que se está viendo en Europa. Uno se pregunta, y tiene varias preguntas en tal sentido, pero es una buena chance para charlarlo con Jorge, que está aquí en línea y tiene la gentileza de atendernos. Doctor, ¿cómo le va? Sebastián Shapiro lo saluda aquí en Duplex, en L2 de Bahía Blanca. Gracias por ¿Qué atenderme. tal? No, por favor, ¿qué tal? ¿Cómo está, Sebastián? Pero muy bien, ¿cómo está usted, Jorge? ¿Bien? Bien, muy bien, gracias. ¿Qué año, no? Un año muy duro, en todos los sentidos, muy duro, muy duro. A ver, tengo varias para hacerle, pero quiero charlar el tema de la previsión, marzo o abril. ¿Cuáles son los parámetros que le indican que marzo o abril puede haber un rebrote? El tema de las vacaciones, ya esta oleada de las fiestas, más las vacaciones. Mira, el asunto es así. Nosotros no podemos ponerle el sello a que va a haber una segunda ola en Argentina. Pero viendo un poquito lo que pasa en el resto del mundo, es decir, Estados Unidos, Europa Occidental, etcétera, donde hubo segundas olas importantes, la perspectiva de una segunda ola en Argentina está planteada. Nosotros estamos partiendo de un nivel hoy por hoy, que habrá un 15% de la población que ya ha sido infectada, y ese % de la población es el mismo que partió de Europa y Estados Unidos cuando entraron en esta segunda ola. Europa ahora parece haberla domado un poquito, esta segunda ola, con medidas de corte muy agresivas. Vos fijate, toque de queda en Francia a partir de las 19 horas, y obviamente los casos empiezan a bajar. En Francia, España, Inglaterra, etcétera, Italia. Seguro. En Estados Unidos no bajan, no toman la medida de distanciamiento, y vos fíjate, la semana pasada estábamos con, por día, entre 180 y 200.000 casos nuevos de infecciones y cerca de 2.000 fallecidos en Estados Unidos por día. Entonces, la perspectiva de una segunda ola, en la medida que las temperaturas bajen, que la gente vuelva a encerrarse en sus hogares, etcétera, existe. Nadie puede poner el sello, pero es una perspectiva muy probable. ¿Por qué no podemos poner el sello? Porque realmente no estamos seguros todavía de cómo es la epidemiología del virus. Pero entonces sí vemos lo que está pasando en distintas latitudes y debemos tomar las precauciones en ese sentido. Jorge, le quiero preguntar que después del confinamiento de casi 8 o 9 meses y los resultados que nos ubican casi en el top 10 de infectados y de muertos en el mundo, ¿no hay que hacer otra contingencia? O sea, los números no avalan lo que realmente se ha propuesto, porque encima tuvo un impacto económico terrible, donde un montón de... Bueno, no voy a profundizar en lo que está a la vista, ¿no? ¿Qué opinión le merece? Mira, yo creo que lo siguiente. Primero, en relación a la cuarentena, por lo menos en el ámbito de Capital y el AMBA, la cuarentena que fue estricta fue la que se hizo en la primera parte, que básicamente fueron primeras 3 semanas, y esa cuarentena estricta dio resultados. Dio resultados porque la verdad que en el primer mes y medio, cuando desembarca, el primer caso lo tenemos en los primeros días de marzo de este año, la verdad que los resultados de la primera parte son buenos. Y después esa cuarentena se fue desgajando, relajando, y por más que existía el título de cuarentena, realmente la movilidad, por lo menos en Capital y en AMBA, era realmente muy grande. Ahora, ¿qué otra cosa podemos hacer? Digamos, está claro que el distanciamiento sirve, está claro que el uso de barbijo sirve, está claro que las medidas higiénicas, lavado de mano en forma directa sirve, y está claro de no encontrarnos mucha gente en ámbitos cerrados sirve. Está eso y están las vacunas, que es lo que ahora una luz certera de esperanza, pero las vacunas, hasta lograr eso que nosotros hablamos, inmunidad de rebaño, demoran meses y meses. Nosotros la inmunidad de rebaño es decir, un 70% de inmunidad antes de mediados de año, no lo vamos a lograr, como Estados Unidos y Europa no lo va a lograr antes de mayo-junio, según los pronósticos que están haciendo ellos. Entonces, todo lo que es distanciamiento y cuidado más lo otro. Después se verá cómo, por ahí no podemos hacer una cuarentena, o por ahí habría que haber hecho no lo que se hizo, sino cuarentenas esporádicas, o por ahí habría que haber hecho una campaña de comunicación mucho más tajante e ilustrada a través de los ejemplos de los funcionarios también en relación a la necesidad de las medidas de distanciamiento. Pero eso es lo que sirve, eso es lo que sirve. Y nosotros, como vos decís, estamos en un cuadro complicado. No nos ha ido bien al principio, y después realmente no nos ha ido bien. No somos un ejemplo bueno en relación
al curso de la pandemia en Argentina. ¿Cómo están los hospitales de Cava y la capital federal? ¿Sabe por qué le pregunto? Sí. Porque, bueno, vio que el fallecimiento de Maradona y su velatorio en la Casa Rosada tuvo una convocatoria de más de 1 millón de personas, sin ningún tipo de distanciamiento, ni absolutamente nada. Bueno, yo digo, bueno, en 2 semanas esto va a estallar, pero sin embargo nadie dice nada. No hay... Bueno, habrá que ver un poquito cómo es la cosa. En primer lugar, yo coincido, el velatorio de una persona tan querida como Maradona se tendría que haber hecho, en mi opinión, en forma virtual y no presencial. Creo que fue un error hacerlo así, y eso que seguramente va a tener algún nivel de repercusión. El hecho de que es verano, la gente está a las más altas temperaturas y la gente está más abierta, no sé qué repercusión va a tener. No sé cuál es la repercusión. Pasa que nosotros en Namba, capital y primeros cordones de Buenos Aires, veníamos en una bajada bastante interesante. Es decir, nosotros hace mes y medio estuvimos muy complicados, particularmente, y ahora en Namba, y en casi todo el país, salvo algunas localidades, Bariloche, etcétera, realmente hay una baja sustantiva. Ahora, ¿habrá un rebote? Lo veremos en los próximos días. Hay un rebote. Pero claramente este tipo de concentraciones va a tener un efecto. No sé si va a ser un efecto muy importante o un efecto relativamente importante, pero en todos los casos va a ser un efecto deleterio. Estoy charlando con Jorge Hefner, que es coordinador de la unidad de coronavirus del CONICET, quien trabaja en conjunto con el ministro de Salud bonaerense, Daniel Goyan, y han coincidido en esta necesidad de mantener el protocolo anticoronavirus para evitar que haya rebrotes significativos en 2019 entre los meses de marzo o abril del año que viene, que ya estamos a la vueltita. ¿Ya están programando, saben cómo va a ser la programación de la recepción de la vacuna, la logística, los planes de vacunación, qué vacuna se va a aplicar? Mira, yo lo que sé eso es en vía indirecta, básicamente por comentarios o charlas, no formo de ninguna instancia de gobierno, ni en el ámbito de capital, ni en el ámbito de provincia, más allá de que a veces los llaman para asesoramientos puntuales en temas de nuestra especialidad. Entonces no estoy al tanto fino de eso. Por lo que yo tengo entendido de los medios y algunas charlas que hemos mantenido, hay un compromiso por parte de la vacuna rusa de entregar 300.000 dosis antes de fin de año y después entregar 8 o 10 millones de vacunaciones completas, es decir, 2 dosis en cada caso, sería el doble de dosis, en los meses de enero y febrero-marzo. Con eso realmente sería muy bueno poder vacunar a 2 grandes grupos, personal de salud y personas mayores de 65 años o menores que arrastran comorbilidades. Pero aún logrando ese objetivo, que ya es un gran desafío, seguimos lejos de la inmunidad de rebaño. ¿Piensa que podría haber, si no hay una ola muy grande, algo que se impone y que independientemente de una mayor apertura comercial en cuanto a los horarios y la circulación, algo que me parece crucial, que es el tema presencial de las clases? Bueno, yo creo que el tema de presencial de las clases, que todos queremos que retomen las clases, la discusión de clases sí o clases no es una discusión falsa. Porque el asunto es que distintos distritos e incluso distintas escuelas en un mismo distrito van a tener distintas capacidades para garantizar medidas básicas de aislamiento. Yo, por ejemplo, estoy en Facultad de Medicina como profesor en la Universidad de Buenos Aires. Estamos viendo departamento por departamento, cátedra por cátedra, y lo mismo en los hospitales universitarios, cómo se retoman las actividades de enseñanza. Y en cada caso tenés que ver un poquito qué espacio disponible tenés, cómo podés hacer para garantizar el distanciamiento. Es una decisión mucho más compleja que sí o que no. Sino que tenemos que decir que sí, pero garantizando una serie de medidas. O sea que tanto instituciones públicas como privadas tendrán que ver con qué cuentan y qué pueden ofrecer, y en función de eso dictaminar si van a hacer las clases o no. O sea que un establecimiento privado dice, sí, yo estoy en condiciones de dar clases normal durante todo el año. Un otro privado dice, no, yo la verdad que no. Sigo con lo virtual. Y, o sea, se puede dar este escenario. Y se puede dar el escenario. Y un público sí, el otro no. Que haya distintas presencialidades, porque una cosa sería meter a 40 alumnos en un aula y otra cosa es meterlos en un patio si la escuela tiene patio. Entonces yo creo que se va a retomar una presencialidad, pero yo no creo que en absoluto la presencialidad sea el de 100%, ni rutinaria, ni todos los días. Veremos cómo avanza. También hay 2 perspectivas distintas. Tenemos una segunda ola importante en marzo-abril. Es un momento
no tenemos una segunda ola importante y la campaña de vacunación se extiende rápidamente, es un momento distinto. Vos fíjate que incluso en Estados Unidos se reabrieron los colegios primarios y secundarios y 2 semanas atrás Nueva York levantó las clases primarias, secundarias y las universitarias, cuando llegó a ver que el 3% de los alumnos se había infectado en las últimas 2 o 3 semanas. Es decir, que es un avanzar y un retroceder en función de las circunstancias. Ojalá podamos avanzar lo más que podamos, pero teniendo todos los recaudos, si no la realidad misma nos va a obligar a retroceder. Jorge, la última, después de 8 meses de conocer al enemigo, por decirlo de alguna manera, y de ir sacando conclusiones y tratando de estas conclusiones que mejoren para lo que viene. O sea, ya ha pasado 8 meses, entonces, bueno, se pueden tomar diferentes contingencias en base a lo que se ha vivido. Esto los va a ayudar, ya están trabajando en una autocrítica y también en algo como para decir, bueno, nuestro camino de ahora en más tiene que ser para beneficiar a todos los sectores, al público, al privado, a que la economía se mueva, a que las personas, independientemente de la economía, también tengan la chance de continuar cuidándose y darse cuenta que si mantienen los principios básicos de cuidado, todo es más amigable. ¿Qué han charlado en tal sentido? Primero, hemos aprendido mucho sobre el virus, sobre tratamientos que funcionan y no funcionan. Segundo, en un año tenés un conjunto de 13 vacunas que han alcanzado fase 3 y todas han demostrado ser seguros y efectivas. Y tercero, yo creo que hay una preocupación genuina en todos los sectores, incluso en los sectores de la política argentina, entendiendo que este es un fenómeno realmente difícil de combatir, Si yo agarro y le hago un balance de lo que está pasando en Estados Unidos y Europa Occidental, que son muchas veces los países que tenemos como modelos de referencia, realmente les ha ido bastante mal a ellos también, es decir, que no es algo sencillo. Entonces, ahora conocemos mucho más, y también sabemos y conocemos que hay ciertas medidas como una cuarentena global, etcétera, que es muy difícil de mantenerlas aplicadas en el tiempo. Entonces habrá una racionalidad para ver si en algún lugar se vuelve muy caliente, se puede hacer una cuarentena restricta a un lugar en forma transitoria por 10, 14 días. Tenemos que ver, y retomar la escuela, que es muy importante, con las mismas condiciones tenemos que ver. Y tenemos que monitorear cómo sigue la pandemia, tenemos que ampliar la capacidad que tiene la Argentina de hacer testeo y seguimiento de contactos estrechos. Es decir, hemos aprendido cosas, pero realmente no ha sido sencillo y lo que tenemos que hacer es corregir ciertos errores. Jorge, le agradezco que me haya atendido y también por este panorama tan claro que nos ha brindado. No, muchas gracias a vos. Le mando un abrazo.